qué es lo que pasó realmente, cómo puede influir también en la Argentina. Hemos convocado al ingeniero Miguel Ponce, es economista, especialista en comercio exterior también. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mauro Jardón te saluda, un gusto. ¿Qué tal, Mauro? Alegría a escucharte y obviamente vos encuadrabas bien el tema. Te diría, esto que está ocurriendo en este lunes negro, como se denomina en el ambiente, tiene, por supuesto, mucha implicancia con lo que nos va a pasar y nos pasa y cómo nos pega en la economía real de Argentina. No Mm. casualmente, el ministro tuvo que salir a aclarar que las líneas principales iban a ser mantenidas, porque algunos desde muy temprano venimos reclamando que aprovechando la crisis de este lunes negro con la caída de todas las bolsas, las acciones argentinas, todas las monedas devaluándose frente al dólar para intentar no perder competitividad ante una evaluación que se hace de cómo este impacto internacional va a tener en el comercio internacional y en la economía global. Todos los países, repito, menos nosotros, donde en lugar de haber mantenido ese retraso de, calculamos entre un 20 y un 30%, ¿no es cierto?, de nuestra moneda, ahora va a ser más lento el proceso de devaluación de nuestra moneda frente al dólar, porque justamente hoy es el primer día hábil en el cual el crawling peg pasó de 2% mensual a 1% mensual, con lo cual nuestra competitividad se ve mucho más afectada ahora que antes de. Y esto es, yo te diría, un combo lamentable y triste, porque claramente la situación ya difícil por la que atravesábamos, donde en diciembre habíamos perdido el superávit comercial a nivel mensual por primera vez, ahora con el impacto que tiene este lunes negro, ya nadie tiene dudas de que el mundo se encamina hacia una depresión de envergadura que algunos la comparan con la depresión de los años 30. El debate que tenemos es si va a ser más profunda o menos profunda, pero todo el mundo la están comparando con aquella depresión que, quiero recordarte, terminó con una guerra mundial, te recordarás. Sí, 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 Entonces, obviamente. la situación nuestra, ¿por qué aparece con dificultad? Porque no solo tenemos este problema de retraso, no solo tenemos la situación de que nuestros tres mercados a los principales a los que le exportamos, le hace Brasil, China y el propio Estados Unidos, están con dificultades para poder seguir manteniendo los niveles de exportación, y sino que además esta situación hace de que el superávit comercial que tuvimos el año pasado, el 2024, hoy está peligrando, y yo te diría, ya nadie tiene dudas de que no vamos a tener ese superávit. La duda que tenemos es si en lugar de superávit no vamos a tener déficit. Mm. Por esta referencia que yo te hacía, primero de nuestros tres principales destinos de exportaciones, y segundo, porque nuestra moneda retrasada genera un aluvión de importaciones de bienes, por un lado, como quedó reflejado en diciembre, donde por primera vez las importaciones de bienes superaron a las exportaciones, sino que además este hecho se ve agravado en términos de balanza por la balanza de servicios. Solamente para que tengas idea, en lo que va del verano ya llevamos 5.000 millones de dólares negativos en nuestra balanza turística. Si hacia fin de la temporada se está calculando que va a estar entre 8 y 9.000 millones de dólares negativos solo de turismo. Agregar el resto de los servicios y agregar el déficit comercial para darnos cuenta de la dificultad que nos encontramos en este inicio de año, que por supuesto está pintando no solo este lunes negro, sino horizontes negros, primero para el conjunto de la economía mundial, pero en particular para nosotros. Por eso hubiera sido una buena medida que hoy el ministro, en lugar de ratificar la medida que empezó a regir hoy,
hubiera dicho, vista la crisis internacional por todos conocida, suspendemos la aplicación, por lo menos hasta que aclare la situación, ¿no es cierto? Sí, tal vez hubiera sido mejor, pero no me parece que es la línea que tiene este gobierno, ¿no? De hacer algo, Yo creo, cumplirlo, más allá de las consecuencias que puede llegar a traer. Bueno, de hecho salió a ratificarlo, ¿no? Digamos. sí, sí, Ahora, sí. quiero No, que no, quede claro, yo Miguel, opino algo, lo porque tuyo. capaz Eh, que a mí también y a la audiencia también se le escapan algunos conceptos cuando se habla de a ver, economía, ¿no? Vamos a tratar de eh, bajarlo y de que quede un poco más claro. Lo que pasó, que ya lo había anunciado, ¿no? Yo comentaba hoy, lo hemos charlado con un analista internacional el año pasado acá en el piso, esto de el aumento del proteccionismo de Donald Trump, que ya Estados Unidos es un país con una economía proteccionista, ¿no? Y cuidando a su industria, eh, pero eso Donald Trump parece que viene a reafirmarlo aún más. Em, Contanos. ¿Qué es lo que significa esa suba de aranceles en la práctica, digamos? correcto, Que todo lo que correcto. importa, lo que se importa de Estados Unidos, ¿para qué? Los productos terminados, hay productos que son para de distintas industrias, de lo que se fabrica en Correcto. Estados Unidos. ¿Cómo es eso en la práctica para entender por qué ese golpe que ha repercutido en todo el mundo? Y después vamos, sí, nos metemos en lo del Crowley Peg. Correcto. El tema es así. A mí me tocó estar integrando la misión de observadores internacionales en las elecciones de Estados Unidos, precisamente, y ya en ese momento el presidente, el candidato a presidente, el expresidente Trump, actual nuevamente presidente, estaba enamorado de la palabra aranceles. Para todo utilizaba la amenaza de los aranceles. Para el problema migratorio, amenaza con los aranceles. Para el tema del fentanilo, amenaza con los aranceles. Nada más contrario al libre comercio y nada más antagónico a los postulados de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué implica haber colocado aranceles? Es que vos a todo producto o insumo o parte y pieza o lo que fuera o bien de capital, toda cosa que entra a Estados Unidos proveniente de México, ahora está suspendido, pero iba a pagar 25% de arancel, es decir, es un impuesto a la importación. Obviamente lo que venía también de Canadá, que son sus dos principales socios, y a China por la intermediación de Elon Musk, que es buen abogado, por lo visto, para defender sus intereses, en lugar del 60% con el que había amenazado esta campaña, después bajó al 40%, ni siquiera le pone el 25%, que es el que le pone a sus principales socios, sino que solamente le pone un 10% a China. Porque Elon Musk, sabemos, tiene intereses muy grandes en China y sus instalaciones principales, los Claro. proveedores principales de sus productos están en China. Entonces, todo lo que ingresara iba a pagar ese impuesto. Esto implica aumento en todos los productos de Estados Unidos. Pensá que entre Canadá y México es arriba del 50% de todas las importaciones de los Estados Unidos. Perdón, entre México, Canadá y China, arriba del 50% de lo que se consume o se utiliza. Cada vez las cadenas de valor, léase las automotrices, léase toda la industria compleja, son cada vez más complejas y están en cada vez más lugares. Entonces, hacer lo que Trump deseaba, que es que toda la industria de capital norteamericano vuelva a territorio norteamericano, como dijo en Davos dijo, el que quiera seguir fabricando afuera, por supuesto que lo puede hacer, pero sepa que le vamos a aplicar aranceles que van a venir a enriquecer las arcas de nuestro tesoro nacional. Lo dijo explícitamente. ¿Cómo pega esto y por qué se detiene? Porque esto pega directamente sobre los precios dentro de Estados Unidos. Obviamente vos cargás este impuesto a la importación, más kiosco, más costo todavía lo cargas a los productos que se venden adentro. Por lo tanto, lo que se venía era un tema inflacionario que directamente le pegaba a la población de los Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que además esto originaba que la Reserva Federal tuviese que replantear su política de tasas y en lugar de bajarlas como le había pedido el presidente, tiene que detener la baja y hasta
posiblemente subir esas tasas. ¿Qué origina eso? En directo para Argentina, la caída del precio de todas las commodities. Es inversamente la relación entre las tasas del movimiento de la tasa de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, y el precio de las commodities. Pero el segundo elemento es mucho más grave porque implica que todos los capitales que están en los países emergentes como el nuestro inician un proceso que ya empezó en el día de hoy que se llama vuelo a la calidad, es decir, flight to quality. Compran papeles, se refugian en los papeles de la deuda norteamericana, en la deuda del Tesoro norteamericano, y obviamente achican sus riesgos, porque en una situación de incertidumbre como la actual, sacrifican rendimiento que es superior que dan los países emergentes en aras de achicar los riesgos. O sea, buscan eso que llaman calidad, que en realidad es achicarle, ¿se entiende? Hmm. Sí, totalmente. Bueno, entonces, indefectiblemente se va a generar inflación en Estados Unidos, que eso también es algo... No se para, eh, claro, si no se paran los aranceles, sí, claro. porque todas las cadenas de suministros de la industria norteamericana tienen insumos importados. Entonces, obviamente, la presión que hubo en el día de hoy de las energéticas, de las vinculadas a las tecnologías, a la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con las automotrices, cuyas acciones cayeron como nunca, han generado una presión que me parece quedó reflejada en el editorial de Wall Street Journal diciendo la guerra comercial más estúpida de la historia. Hmm. Eh, Ahora, lo que estamos marcando es lo que sucede, lo que está contando, estamos charlando con el ingeniero Miguel Ponce, experto en economía y comercio exterior, lo que sucede en Estados Unidos con esta decisión del presidente y todas las consecuencias que vos nos planteaste recién. ¿Por qué se dice entonces que se va a contramano en nuestro país con esta rebaja de el crawling peg del 2% al 1%? Porque todas las monedas del mundo, el euro, el yuan chino, el dólar canadiense, el peso mexicano, el real brasilero, cualquier moneda que mires, ha hoy depreciado su valor frente al dólar como una manera de mantener o achicar el impacto que sobre la competitividad tiene la guerra comercial. Nosotros, en lugar de seguir ese camino que todos los toman preventivamente para no perder exportaciones, para no afectar la producción nacional, nosotros tomamos el camino inverso, que es no solo mantener retrasado el tipo de cambio, sino diríamos, agrandar ese retraso porque ahora somos más lentos en el proceso del crawling, que es la devaluación mensual oficial resuelta por el gobierno del peso frente al dólar. ¿Se entiende? Estamos indirectamente volviéndonos más caros y por lo tanto menos competitivos. Los competidores nuestros van a empezar a llevar con más facilidad sus productos porque Argentina está cara. Léase, se acrecienta la importación y obviamente decae la exportación, generándote un conflicto en el frente externo que puede ser de mucha envergadura. Sin... ¿Y hay alguna lectura? No, no sé si vos, no sé si tenés diálogo con gente más cercana al gobierno o con economistas que tal vez piensen más cercanos a lo que entienden desde el gobierno, porque hay una contradicción muy grande entre estar Muy grande. alineado a los Estados Unidos, no sé si en cuanto a política o en cuanto a economía, pero sí en cuanto al apoyo, ¿no?, que ha expresado el presidente Javier Milei con respecto a Donald Trump, y con esta medida que no parece ir, por lo menos en consonancia entre las dos figuras, ¿no?, de los presidentes, digo, y en cuanto a su Total, ideología. total acuerdo, total acuerdo. Por eso suena a veces muy, digamos, difícil de que el hombre común lo entienda, esta comunión de criterios que permanentemente el presidente argentino trata de marcar en relación a Elon Musk y al propio Donald Trump, porque pueden coincidir en este discurso, relato anti-woke, pero en lo económico, nada más contrario a las políticas liberales y mucho más del libertarismo y mucho más del libre comercio que las políticas que aplica Trump.
el nivel de crecimiento del proteccionismo y de la defensa a como dé de la industria nacional norteamericana, lo coloca absolutamente en las antípodas del pensamiento de Milei, absolutamente. Un libertarismo, un liberalismo jamás toleraría la colocación de aranceles, la suba, que es una suba de impuestos, es la suba de impuestos a la importación, ¿se entiende? Claro, sí, totalmente. En todo caso, podríamos hablar de porque parece que hoy, más allá de las ideologías, también están muy a flor de piel los extremos, ¿no? Porque Sin discusión. ni la liberalización total, ni el arancel elevado que pueda, ¿no? Como esto de 25, 30%. Total. Digo, hay, Pero vos tenés, como que Pablo, falta, para que en el tengas mundo está faltando un poco de moderación, me parece, ¿no? y sensatez. Y yo te diría que en el marco de la política exterior argentina, nosotros debiéramos tener como lema desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos, ¿entiendes? Sí, Bien, sí, sí, ese sí. debiera ser el lema y eso debiera no solo tenerlo el presidente como consigna, sino también aplicarlo en la Cancillería, particularmente en su frente de negociaciones económicas internacionales, ¿no es cierto? Totalmente. Algo que no veo que vaya a pasar por lo menos de acá en los próximos 3 años, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede. Miguel, Coincidimos. lo último, para hacer algún análisis también de lo que sucede aquí en la economía, ¿no? Hablaste en algún momento de la posibilidad, o por lo menos que se ha terminado este superávit tan vanagloriado por parte del Así gobierno es. y qué es lo que va a pasar durante este año. Hablaste de un problema que es histórico en el país, ¿no? Que es la falta de dólares y más Sí. cuanto crece la demanda porque cae el precio. Pero bueno, uno también debería sostener que, bueno, que se aprecie el peso, deberíamos festejarlo, ¿no? No porque hay que decir que está atrasado. eh, Si fuese conseguido virtuosamente, ajá, si es forzado como se está logrando, utilizando las reservas del Banco Central para mantener quietos los dólares, solamente esto puede ser entendido si no nos olvidamos que hemos empezado un año electoral. Y en ese año electoral te diría, lo prioritario es mantener el plan La Molina del siga-siga, ¿eh? Sigue el cepo, sigue el retraso cambiario, siguen los dólares tranquilos, sigue utilizándose el tema cambiario como ancla para la lucha antiinflacionaria, porque obviamente el eje central de la campaña electoral va a ser decir, a como dé hemos logrado frenar la inflación, a como dé hemos derrotado a la inflación, a como dé la inflación dejó de ser una preocupación para los argentinos, de hecho, era el primer punto de preocupación, hoy es el cuarto, hoy lo primero es la pérdida del empleo, la inseguridad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, este es el eje central de campaña. El segundo eje de campaña, todos sabemos la sensibilidad que tienen los argentinos en relación a la variación del dólar. Los dólares están quietos porque hay una intervención del gobierno para mantenerlos quietos. Y el tercer elemento, digamos, te diría, esos son los dos elementos centrales políticos, ¿no es cierto? La quietud del dólar y la inflación de una u otra manera a la baja y dominada. Y el elemento político, si querés, que tiene el activo político que tiene el gobierno en este año electoral, es que al frente no tiene nada que ponga en peligro su centralidad, que no es ganar las elecciones. A sí, sí. ver, ganar no las van a ganar, pero con que mejoren y tengan garantizado un tercio de ambas cámaras, ya está, a partir de ahí quedan blindados porque te manejan decretos y vetos y el Congreso no puede retrotraer esas decisiones. Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo grande, un gusto. Gracias a vos, siempre a disposición, Marco. Chao. El ingeniero Miguel Ponce, especialista economista en realidad, especialista en comercio exterior, charlando con nosotros acerca de este lunes negro. Acá fue un lunes rojo, realmente por el calor que está haciendo, pero en los mercados también se prendieron fuego en base a las últimas decisiones de Donald